Hay pronósticos muy disímiles sobre lo que va a pasar en la economía en 2013. Algunos dicen que no va a crecer, otros dicen que va a crecer bastante. Estamos con Roberto Feletti. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y con Jorge Todesca. Jorge, gracias por venir. Por favor. Roberto, ¿cómo nos va a ir en 2013? Mejor que en el 2012. Ajá. Vamos a tener algunos de los problemas del 2012, pero mucho más atenuados. Si por lo pronto vamos a tener menos restricción externa, por lo pronto vamos a tener una mayor capacidad de discutir internamente cuestiones como la competitividad de un modo más cómodo. El gobierno arrancó el 2012 con una brecha externa de 18.000 millones de dólares entre energía, la relación con Brasil, los pagos de deuda. Eso está mucho más atenuado y hay un mérito para el gobierno importante, que por primera vez se cerró una brecha externa sin un ajuste sobre el consumo ni sobre la población. El otro punto es que el gobierno hace una fuerte vocación de sostener estímulos a la demanda contra la opinión de todo el mundo. Es decir, el gobierno, en enero la presidenta muestra un liderazgo en demanda externa, se hace una gira, Emiratos Árabes, Vietnam, Indonesia, para reconocer la capacidad que el gobierno está al frente de la venta de productos argentinos en el mundo. Vuelve y saca 8.300 millones de pesos de la recaudación y los pone en los bolsillos de los trabajadores. Esa es la señal muy fuerte del gobierno de decir: señores, acá hay 8.300 millones de pesos que este gobierno compromete, y le pide a los empresarios y le pide a los dirigentes sindicales que apuesten a un esquema de producción y consumo interno. Y en ese punto también quiero señalar la medida colateral a eso, para que no sea apropiado por la cadena de precios, por grandes corporaciones, es el congelamiento por 60 días en alimentos. O sea, una señal bien clara de defensa del mercado interno como factor dinámico, y obviamente invitaciones a la inversión, invitaciones a consenso sobre este modelo. Jorge Todesca. Yo creo que, sobre el futuro uno puede hacer muy diversos pronósticos que no tienen que ver solo con lo profesional, sino con lo ideológico y con el posicionamiento político de cada uno. Me gustaría hablar un poquito del hoy de la Argentina y del ayer de la Argentina. La economía argentina ha perdido energía de crecimiento. El año pasado, no sé, cuando tengamos la cifra del INDEC, que va a decir el INDEC, pero dirá 1,8, 2%. La inflación, obviamente no podemos tomar la inflación medida por el INDEC, la que miden un par de gobiernos provinciales, está en alrededor del 25%. La inversión, que era alrededor del 24% del producto, el año pasado se desplomó. Entonces, la economía argentina en 2013 tuvo un desempeño... En 2012. En 2012 tuvo un desempeño mucho peor que en 2011, y además con muchos cambios en la gestión de la política económica, con cambios en un sentido diferente del que el propio gobierno venía impulsando en los años previos. O sea, el gobierno impulsó tener un mercado único y libre de cambio, funcionó muy bien y se acumularon reservas, se dejaron de acumular reservas, se perdieron 10.000 millones de dólares de reservas en los últimos 2 años, y se impuso un sistema de control de cambios que a mí no me genera ningún rubor, porque no es ningún invento nuevo. Se aplicó por primera vez en la Argentina en 1930. Si uno supiera cuál es el camino de salida. Ahora está este congelamiento de precios por 2 meses, que me parece una medida de política económica menor, francamente. Entonces, lo que yo no veo es que la Argentina tenga un programa económico coherente, fuerte, con una trayectoria vigorosa hacia adelante, para revertir la ostensible declinación que tenemos desde hace un par de años, y particularmente el año 2012. Entonces, vamos a tener más o menos crecimiento si tenemos ese programa que si no lo tenemos. Entonces, la expectativa sobre el futuro, en el caso de Feletti, tiene que ver con su adscripción, militancia política, convicción acerca de lo que va a hacer el gobierno, que me parece respetable,
más que nada con emociones que con fundamentos técnicos, porque nadie puede decir que la Argentina en la oferta va a crecer 8% este año, ni yo puedo decir que va a crecer 2%. Lo que sé es que el 8% es el promedio de lo que dieron las consultoras al Banco Central. Sí, puede ser. Digo, no digo que no. Digo, las consultoras nos equivocamos, igual que se equivoca el gobierno y demás. Lo que yo digo es que tenemos los últimos registros del 2012, una contracción de la producción industrial de alrededor del 3%, una contracción de la construcción, en fin. Yo creo que la economía argentina, que venía en un proceso de crecimiento importante, unos podían estar más de acuerdo en cuál era ese modelo de crecimiento, otros no. Hay mucho de contenido político en eso que yo prefiero no debatir, porque no me quiero colocar en un ángulo en el que no estoy. No me considero un economista liberal, nunca ejercí. Yo le preguntaba por cómo ver 2013. Sí, 2013 las energías de crecimiento de la economía son básicamente dos. Lo que le vaya a pasar con Brasil, que le está costando mucho salir adelante también, está con un crecimiento muy bajo, con una expectativa de crecimiento del 4,5%. Si eso ocurre en Brasil, eso a nosotros nos va a aportar como un punto de crecimiento. Ajá. Si las cosechas son las que parecen ser, eso nos va a aportar otro punto más de crecimiento. Después de eso, todo lo demás depende mucho para mí de las políticas públicas. O sea, hoy no veo que haya políticas públicas que promuevan el crecimiento, porque hay una cosa que está muy estancada, que es la inversión. Por ejemplo, Brasil el año pasado recibió 65.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, no especulativa. Con una tasa de interés altísima, ¿no? Digo, inversión extranjera directa, fábricas, Feletti, fábricas. Primarización de fábricas. La nuestra también, Pero a ver, yo algunas cosas quisiera decir. No, pero sí, digo, todos ustedes han dicho, si es un programa de propaganda política, han dicho todo lo que vos... ¿Qué está diciendo? Sí, es un programa de propaganda política. Sí, claro, es un programa de propaganda política. Primero, eso es una agresión. No es una agresión, es una descripción, porque si todo el panorama, si uno, cuando va a plantear... Usted está debatiendo con el señor Feletti. Yo estoy debatiendo con un contexto en el cual... ¿Con qué contexto? ¿Le molesta a la gente que está alrededor? No, me encanta la gente que está alrededor. ¿Tiene un problema conmigo? No, Navarro. ¿Qué le pasa? Pero sí, hace mucho que nos conocemos. Entonces, ¿por qué eso? Perfecto. Pero si uno pone en un contexto de que hay un montón de mitos, que no son mitos. ¿No son mitos? No son mitos, no son mitos. O sea, usted quiere, en vez de debatir con Feletti, quiere debatir el editorial mío. Yo quiero debatir lo que está en el aire, es igual. Ocupar una parte del tiempo del debate, digo, primero, el gobierno tiene un programa económico consistente que lleva 10 años, que fue una apuesta muy fuerte a recuperación de la demanda interna como motor del crecimiento económico, y lo ratifica la presidenta cuando modifica el mínimo no imponible de ganancias y coloca 8.300 millones de pesos en bolsillo de los trabajadores y garantiza que no haya incrementos de precios para apropiarse de ese estímulo a la demanda. Es un punto importante. El otro punto importante, el año pasado el gobierno afrontó una brecha externa muy grande y muchos, no digo que sea tu caso Jorge, pronosticaban mega devaluación o endeudamiento. Nada de eso pasó. Y el gobierno cierra 18.000 millones de dólares de brecha externa sin perder un puesto de trabajo. Antes, cuando había una diferencia de desequilibrio externo, inmediatamente golpeaban a los trabajadores. Esto no pasó, pero digo, primero, reconozcamos además que el país va a crecer, que creció el año pasado, que si Argentina logra sostener los próximos 5 años una tasa de crecimiento que ronde el 5%... Sería maravilloso, pero así como estamos divididos. Bueno, a ver, digo... Eso es fantasioso, ¿para mí o para vos? Es fantasioso para los dos, porque es el futuro. Este año va a cerrar, el 2012 va a cerrar con un crecimiento levemente debajo del 3%. No es nada difícil, y vos mismo has dado un par de factores, sumado al estímulo interno, que Argentina cierre el crecimiento del 4,5-5%. Entonces digo, ¿cuál es la falta de consistencia? Estas visiones sobre Brasil que hay que desmitificarlas. Brasil creció 1/3 de la Argentina. Argentina creció el 9%. No, creció más o menos lo mismo que ahora. No, perdóname, pero el 2011 creció... Argentina creció el 9%, Brasil creció el 3%. Son números. Bueno, no son números, es 1/3. Es así. Bien, la tasa de interés de Brasil es 7 puntos real positiva. Eso genera una afluencia de capitales que arbitran entre la tasa... No, pero eso es capital especulativo, Feletti. Sí, pero no es solo capital
estamos hablando pero volvamos, de industria, volvamos, de industria. Volvamos a la Argentina. A ver, la Argentina hoy afronta unos desequilibrios que no tenía en el año 2006 ni el 2005. En el 2006... No pagaba deuda ahí, Digo, también, no, digo, porque si no nos olvidamos, bueno, era una Argentina... Pero el pago de la deuda lo está haciendo con bonos del Banco Central. Era una Argentina sobreajustada en el sector externo, que venía de un momento muy difícil, como fue el 2001-2002, tenía un sobreajuste de su sector externo, no pagaba deuda y hubo canjes que generan una carga de intereses que antes no estaba presente y que Argentina afronta sin dificultad. Pero si no, parece... Pero si la Argentina tiene una carga de la deuda del 40% del producto, que es una de las cargas más bajas históricas, y los pagos... Gracias a estas renegociaciones de este gobierno. Sí, que yo apoyé en su momento. ¿Sí? Igual que la cancelación al pago al Fondo Monetario y demás. Así que yo no tengo una historia de discrepancia, por eso digo... hoy la Argentina tiene una cantidad de desequilibrios. A mi juicio, los está afrontando mal. Los está afrontando mal, entonces eso lleva a que cada vez se tengan que tomar medidas que estimulan menos la inversión, y de hecho hay cada vez menos inversión privada. Y lo que ustedes deberían hacer, ustedes gobierno, a vos como parte de gobierno, es reconocer esa situación y rectificar esa situación. Cada vez se meten más en empantanarse en nuevos controles, en cosas de las que no se sabe ni cómo se entra ni cómo se sale. El informe que se ha dado sobre energía. Tuvimos una empresa de administración privada, el gobierno aceptó... La empresa de administración privada, el propio gobierno se la vendió a un grupo privado. El gobierno de Néstor Kirchner le vendió el 10% a un grupo privado. La mejor autocrítica que hace un gobierno es corregir errores. Bueno, durante todo ese periodo no hubo exploración. Ahora lo toma el Estado, aparece la exploración... Pero el gobierno tenía toda la supervisión del sector. No imaginemos que la seguridad jurídica es la que crea la inversión. La inversión la crea el empleo y el salario. La inversión la crea básicamente la potencia del Lo tengo que terminar, tengo que seguir con otra sección. Les agradezco a los dos. Muchas gracias por tus elogios, Jorge. No, por nada. Bueno.